Buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. En este vídeo quiero hablarles de la gran importancia que tuvo en su día la industria siderúrgica en Ucrania y de su rápido declive en los últimos años. Allá por el año 2006 o 2007, Ucrania producía anualmente más de 40 millones de toneladas de acero. Estaba entre los primeros productores y también entre los primeros exportadores. La industria siderúrgica aportaba el 5 o el 6% del Producto Interior Bruto de Ucrania y más o menos una tercera parte de las ganancias netas por exportaciones. Estas cifras ahora son muchísimo menores. El principal responsable, aunque no el único, por supuesto, es la guerra que se desarrolla en Ucrania. Aunque la producción de acero en Ucrania empezó a declinar a raíz de la crisis económica mundial de 2008, que hizo que se contrajese la demanda mundial y también sufrió las consecuencias de la epidemia del coronavirus. Pero la fecha clave, cuando los problemas empezaron a ser serios de verdad, fue 2014. El Euromaidan, es decir, el movimiento de protestas que derribó al gobierno electo de Víctor Yanukovych y lo reemplazó por un nuevo gobierno. Este cambio político no fue bien aceptado por las regiones orientales de Ucrania y a partir de ahí empezaron los conflictos que en 2022 conducirían a la invasión rusa de Ucrania. Para producir acero se necesitan dos cosas. La materia prima es mineral de hierro y el combustible para fundir el mineral de hierro y transformarlo en acero generalmente es coque. El coque es un producto que se obtiene a partir de ciertos tipos de carbón llamados carbones bituminosos. Y es el combustible de los altos hornos donde tiene lugar la fundición del acero. Ucrania posee estos dos recursos en abundancia. Las minas de hierro están centradas en el centro del país, en los alrededores de la ciudad de Kryvyi Rih, mientras que el carbón, el 90% del carbón de Ucrania se encuentra en las provincias de Donetsk y Luhansk. En su conjunto se conocen como la cuenca carbonífera del Donbass. Ucrania tenía una serie de grandes acerías, cada una de las cuales podía producir 4, 5, 6 toneladas de acero al año. Eran plantas gigantescas. Entre estas destacaban las dos que había en la ciudad de Mariupol, otra en la ciudad de Donetsk y una más en Zaporizhia y otra en Kamiansk, una ciudad en la provincia de Dnipropetrovsk. Ya que hemos hablado de imperio, un imperio necesita un emperador. Y en este caso, el emperador indiscutible era Rinat Akhmetov, el hombre más rico de Ucrania. Este señor es de origen tártaro y, en consecuencia, es un musulmán suní. Fue uno de los afortunados que durante la privatización de los bienes públicos, después de la independencia de Ucrania en la época postsoviética, pues salió muy bien librado. La técnica que empleaba era, primero conseguía ser nombrado gestor de un bien público y después creaba sus propias sociedades a las que les vendía a buen precio las acciones del bien público en cuestión. Esto
era posible gracias a su excelente relación con Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania hasta 2014, y que, al igual que Akhmetov, es originario de Donetsk. Akhmetov, a través de una empresa llamada Metinvest, se hizo no solo con la propiedad de las grandes acerías, sino también de las minas que le suministraban el coque. Así llegó a ser considerado el hombre más rico de Ucrania. Y en la revista Forbes aparecía siempre en la lista de los mayores millonarios del mundo. Se hizo con la propiedad del equipo de fútbol de Donetsk y construyó a su propia costa el estadio de Donbass Arena. Pero después de la caída de Víctor Yanukovych en 2014, las cosas empezaron a no irle tan bien, porque estalló el conflicto entre el gobierno ucraniano. Fue entonces cuando empezó la guerra del Donbass, en la que se enfrentaban las poblaciones de Donetsk y Luhansk, que son de lengua y cultura rusa, contra el gobierno de Kiev, que era pro-occidental, pro-atlantista y partidario de la imposición del ucraniano como la única lengua de Ucrania. Se sabe que Akhmetov, junto con el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, realizó esfuerzos para que Francia, Alemania, Ucrania y Rusia se reuniesen y negociasen una solución. Estos fueron los llamados acuerdos de Minsk. Pero estas negociaciones no prosperaron y las repúblicas de Donetsk y Luhansk proclamaron su independencia de Ucrania. Una vez que esto ocurrió, las nuevas autoridades pidieron a todos los propietarios que registrasen sus propiedades en el nuevo registro de la propiedad de las nuevas repúblicas, cosa que Reinald Akhmetov se negó a hacer. Por lo tanto, perdió el control de la planta metalúrgica de Donetsk, del estadio Donbass Arena y de otra buena parte de su patrimonio. Desde aquel momento, en el año 2017, ha sido un firme defensor de las autoridades de Kiev y de la unidad de Ucrania, que a él se le antoja que es la única forma de recuperar su patrimonio perdido, aunque bien es verdad que ha puesto una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acusando a Rusia de haber lesionado su derecho a la propiedad con su apoyo a los rebeldes de Donetsk y Luhansk con su invasión del año 2022. Akhmetov está considerado como el particular que más ha ayudado económicamente al gobierno ucraniano. Se sabe que cuando el batallón de Azov, que es una unidad de voluntarios que tiene su origen en los círculos ultraderechistas de la ciudad de Kharkov, y en esta unidad se instaló en Mariupol para reprimir el movimiento prorruso, que allí era muy pujante. Fue financiado por Akhmetov. Este batallón está acusado de numerosas violaciones de los derechos humanos durante este periodo. Pero, ¿qué ocurre? En febrero de 2022 empezó la invasión rusa de Ucrania. Y una de las primeras ciudades en ser atacadas por el ejército ruso fue Mariupol. En Mariupol había algunas unidades de infantería de marina y el llamado batallón de Azov, junto con la policía local y alguna fuerza más, después de ser expulsados de los barrios exteriores de la ciudad por los rusos. Esta guarnición decidió refugiarse en la fábrica de Azovstal o poner allí su última resistencia. Pero en mayo, creo que fue, en 2022,
el batallón de Azov y demás defensores de Azovstal tuvieron que rendirse a los rusos. Y Azovstal sufrió daños muy considerables. Las nuevas autoridades de Donetsk, que en aquel momento Donetsk había sido anexionado por Rusia, decidieron no reconstruirla. En el solar de la factoría está prevista la instalación de un parque tecnológico. Metinvest, es decir, Azmetov, con la toma de Mariupol por los rusos, perdió no solo la factoría de Azovstal, sino también la acería Ilish, que entre las dos creo que representaban el 40% de la producción de acero de su sociedad. El siguiente golpe lo recibió en 2024, cuando los rusos tomaron Avdiivka, que en esta ciudad estaba la principal planta productora de coque de Metinvest. En aquellos años, Akhmetov perdió como 200 puestos o más en la lista de hombres más ricos del mundo de la revista Forbes. Pero él continuó la producción de acero en las fábricas que le quedaban en Zaporizhia, Metastal, cerca de Dnipro, gracias a que aún conservaba la principal mina productora de coque del Donbass. Esta es la mina Prokopskaya o Pokrovsk, cerca de la ciudad de Pokrovsk. No obstante, después de la toma de Avdiivka, los rusos continuaron avanzando hacia el oeste. Y a finales de 2024, principios de 2025, la extracción de carbón en la mina Pokrovskaya no era ya posible porque el lugar se encontraba en zona de guerra. Y esta era la última mina que le quedaba a Ucrania y a Akhmetov capaz de producir coque en cantidades apreciables. Hace unos días escuché la noticia de que los rusos habían tomado el pueblo de Udashne. Udashne es la última población ucraniana antes de la mina Pokrovskaya. La mina no sé si a la hora de grabar este vídeo está ya en manos rusas o todavía no, pero es lo mismo, porque la producción está parada desde hace ya 6 meses. El año pasado, desde los más de 40 millones de toneladas que Ucrania producía en su día, pues produjo 7,5 millones de toneladas. Todos los economistas prevén que sin la mina Prokopskaya la producción va a caer todavía más, a 3 millones o 3,5 millones de toneladas al año. Pese a todo, el último año parece que Akhmetov ha rehecho sus finanzas, se ha permitido hacer inversiones considerables en Metastal, en Dnipropetrovsk y no sé si en Zaporizhia también. Como su grupo Metinvest tiene una filial norteamericana, ha adquirido coque de su filial norteamericana, que le ha hecho un primer envío de 80,000 toneladas de coque que han llegado a Ucrania por barco. Y parece ser que tiene previsto traer de Estados Unidos un barco como ese cada mes. Bueno, a largo plazo no pienso yo que eso sea sostenible. Tendrá que comprar coque tal vez de Polonia, tal vez de Australia, pero eso no es el principal problema que yo veo, sino que invertir en este momento en Ucrania, en cualquier cosa que tenga que ver con el armamento, me parece una locura, porque Metinvest se sabe que proporciona al ejército ucraniano elementos como planchas de blindaje para tanques y vehículos blindados,
embarcaciones blindadas y cosas por el estilo. Por lo tanto, es objetivo militar. Invertir en estas grandes fábricas me parece a mí muy que entraña grandes riesgos. No solo eso, los rusos ya han ocupado como 3/4 partes de la provincia de Zaporizhia y están a unos 23 kilómetros de la capital. Con un poquito más que avancen, Zaporizhia quedará al alcance de los drones y la artillería rusa. En cuanto a Dnipropetrovsk, los rusos ya han cruzado la frontera administrativa entre Donetsk y Dnipropetrovsk y han ocupado 6 o 7 asentamientos de esta provincia. Es decir, el sector siderúrgico en Ucrania no parece que sus perspectivas de futuro sean muy brillantes. Sí, a no ser que haya un acuerdo de paz. Y aún así, si el coque tiene que ser importado, eso sin duda aumentará los costos y reducirá los márgenes de beneficio. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco su atención. Les agradeceré aún más que si les ha gustado el vídeo, pues les den a gustar. Y que si no están suscritos a mi canal, tengan la amabilidad de hacerlo. Muchas gracias. Hasta la próxima.